Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 15 de octubre. Vamos a conversar hoy día con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal. Buenas noches, Luis, bienvenido. Muy buenas noches, Nacho, un gusto estar aquí. Muy buenas noches a los estimados televidentes. Temas importantes, obviamente, como tema crucial la reunión que la ANEP sostuvo unos días atrás con el presidente de la República y trataremos de entender cómo está la relación del gobierno con la empresa privada. Vamos a saludar antes a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En Guatemala. Bueno, a ver, siempre estamos hablando de la política nacional y es importante sin duda. Bueno, reunión con el presidente. A muchos nos llamó la atención esta reunión con el presidente porque no sé si estaba programada, pero cayó en unos días donde parecía, digamos, que la empresa privada podía tener algún problema, ¿no? Y esto me refiero, digamos, por los cierres de algunos establecimientos. Sí, fue una reunión que ya estaba, digamos, solicitada anteriormente. Cuando el presidente resultó electo, tuvimos 3 o 4 reuniones de trabajo, de acercamiento, donde planteamos nosotros nuestras propuestas, nuestras inquietudes, que fueron bastante bien recibidas por él, pero quedamos que había que reunirse a trabajar porque le preguntábamos nosotros que queríamos saber cuál era el rumbo del país, cuál era la apuesta estratégica, cuál eran los planes de gobierno, para ver en qué podíamos colaborar o qué cosas eran las que necesitaban algún aporte o algún apoyo y dar nuestra opinión al respecto. Por supuesto, en ese momento el plan Cuscatlán no estaba muy elaborado. Nosotros hicimos un esfuerzo de ponerlo en 22, creo que eran 22 categorías, ordenarlo y ponerle los insumos que nosotros teníamos de los diferentes ENADES. Y le dijimos que le ofrecíamos incorporarnos a algunas mesas de trabajo para poder terminar de desarrollar un plan que parecía más bien un grupo de ideas, algunas de ellas muy interesantes, pero que estaban puestas de una manera desordenada que impedía el poder entender cuál era el rumbo del país. Después de que tomó posesión, no nos habíamos vuelto a reunir con él, aunque sí tengo que reconocer que casi todas las semanas nos visitaba nos visita. Hoy nos visitó el secretario de Innovación, uno de los ministros, explicándonos o compartiendo algunos de los planes de gobierno en sus áreas. Hay una buena relación. Desde que el presidente Bukele era presidente electo, hay una buena relación de reuniones periódicas, ¿no? Sí, hay una buena relación. Y creo que por el bien del país así tiene que ser, o así nos tendríamos que dar la oportunidad de hacerlo, porque vimos que el tensionamiento de las relaciones que empezó con el gobierno de Mauricio Funes y que nos llevó a una casi permanente confrontación, no produjo nada bueno. El país no creció, la inversión no vino, los empleos no se dieron, la gente anda buscando sus oportunidades y su futuro más allá de nuestras fronteras, el problema de la delincuencia creció y esta tensión social que hace imposible encontrar soluciones nacionales y hace dificilísimo que el país se reunifique, inclusive después de la guerra, después de los acuerdos de paz, hace casi imposible que esto se dé. Ahora vemos, no estamos garantizando que esto se va a dar, porque hay algunas cosas, algunas señales que creo se tienen que analizar y se tienen que reflexionar. Pero hay una oportunidad y hay una oportunidad de empezar de nuevo y creo que hay que aprovecharla por el bien del país y hacer nosotros nuestro mejor esfuerzo, contribuir mientras nos dejen en la mejor. ¿Cuáles son las condiciones para que esta relación con la empresa privada continúe bien y de frutos, ¿no? Que los frutos serían mayor inversión y mayor inversión, más desarrollo. Bueno, tiene que haber primero sinceridad, segundo tiene que haber respeto, tercero que si uno hace contribuciones, estas deben, yo no digo que se haga lo que nosotros decimos, pero sí creo que lo que tenemos que hacer es que al menos ser tomados en cuenta, que nuestras opiniones que están
manifestadas de manera seria y que tienen algún bagaje de experiencia, de resultados, en todos los ENADES, de éxitos en otros países, pues que sean tomadas en cuenta, porque lo que pasó primero en el gobierno de Funes fue de que él declaró la guerra, dijo que nosotros los empresarios éramos sus enemigos y en sus programas radiales de los sábados dedicaba horas a atacarnos, nos sentó en mesa falsa, se burló de nosotros mientras hacíamos propuestas, subía los impuestos. El presidente Bukele también ha tenido algunas frases, digamos, no sé si para algunos poniendo las cosas en su lugar o un poco ofensivas, pero el dicho, digamos, que de hoy para adelante ningún empresario, no habrá poderoso en este país que no se piense que esto va a ser como antes. Han habido muchas declaraciones del ministro del Trabajo señalando constantes violaciones al derecho de los trabajadores. O sea, se ha mostrado un panorama de una empresa privada no tan buena como debe ser, ¿no? Pues se han dicho algunas cosas, pero se han dicho algunas otras en sentido contrario, y por eso es lo que decía yo de que aquí todavía falta bastante por definir. Nosotros no vamos a defender a nadie que viole la ley. No es esa nuestra misión. Claro. Más bien le hacemos un llamado a todos los empresarios que cumplamos con la ley. Pero de la misma manera decimos que nadie está por encima de la ley, ni el gobierno, ni nosotros, ni gobernantes, ni gobernados, y que todos tenemos que respetar la ley. Y que en ese sentido el Estado de Derecho, la certidumbre, la seguridad jurídica son fundamentales para crear unas condiciones suficientes que atraigan esa inversión que tanto se necesita. Por eso también mencionábamos nosotros que esta es una sociedad que ha estado dividida desde antes de la guerra, durante la guerra. Durante la guerra el conflicto se dio en el campo militar, después de la guerra el conflicto se trasladó al campo político. Sí, pero quiero cerrar este punto nada más para poder entrar un poco a lo que se habló en la reunión, las propuestas, lo que dice una parte u otra, porque también se habla de la importancia de respetar el Estado de Derecho. El presidente Bukele no sabemos todavía si con la intención de provocar nada más algún tipo de situación política o de hecho, en alguna oportunidad ha presionado a la Sala Constitucional y a la Asamblea Legislativa, para qué decir, la tiene como si fuera, digamos, marioneta, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso tiene cabida en un país donde se cumple el Estado de Derecho y donde un inversionista puede venir al país, digamos, cierto, a invertir con la seguridad que en el país hay una estabilidad política y se respeta el Estado de Derecho. Bueno, esa es preocupación también de la NEP. Claro, es preocupación y a eso iba, pero hay que entender, digamos, la historia y la evolución. Por eso decía, hay que entender que nuestra sociedad ha sido una sociedad que ha estado convulsionada durante largo periodo de tiempo, que venimos de una confrontación militar, que pasamos a una confrontación política, donde la lucha militar se trasladó al campo político, donde la sociedad civil ha avanzado más rápidamente que o ha evolucionado más rápidamente que los partidos políticos, donde ahora los partidos políticos que eran supuestamente los representantes del pueblo se quedaron atrás y el pueblo les está dando la espalda, que obliga a los partidos políticos a cambiar. Dentro de todas estas circunstancias, le hemos señalado inclusive desde antes de que resultara electo y después de que resultó electo, de que ahora el país necesita un nuevo político, un político que una, un político que integre, un político que sane las heridas abiertas, que le sobe las plumas a unos y a otros, para que entendamos que si el país tiene que salir adelante, va a salir adelante por el esfuerzo de todos. Que si uno jala la carreta para un lado y el otro la jala para el otro, la carreta va a continuar estancada y que lo que necesitamos es jalarla para adelante, entender que estamos en medio de una tempestad y todos estamos en este barco y que si dentro del barco, en lugar de trabajar, nos seguimos peleando, pues los resultados no van a ser los que deberíamos de tener. El presidente ha hecho algunos comentarios que a nosotros no nos agradan o que creemos no deberían de hacerse, porque para que la democracia se consolide y avance, debe de haber un balance de poderes y debe de haber un respeto entre los poderes. Y si continuamos en este pleito, al final del día, los mismos objetivos que el presidente quiere cumplir no se van a llevar adelante. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar más tiempo peleando con los otros que haciendo las cosas que se tienen que hacer.
Por lo tanto, nosotros lo que hemos estado tratando de hacer es un llamado a la cordura, al entendimiento, al diálogo, mientras se pueda, ¿verdad? Por supuesto que cuando hay esas confrontaciones, los que sufren van a ser todos los salvadoreños, porque ese clima de inversión, esa imagen de nación se va perdiendo. De momento tenemos una imagen buena a nivel internacional y lo hemos podido comprobar en los últimos días, en los últimos meses. Estados Unidos está viendo a El Salvador de una diferente manera. El Salvador, que era el patito feo de Centroamérica, ahora se ha convertido en un punto focal de atención. Estados Unidos ha autorizado proyectos de apoyo y de ayuda a los organismos internacionales con los que nos hemos reunido, el Banco Mundial, el BID, están ofreciendo fondos que antes no ofrecían con esta facilidad a proyectos de desarrollo, no para cubrir gastos, sino a proyectos de desarrollo y de inversión que el país pudiera presentar. Por eso digo que debemos de concentrarnos en eso, hacer las propuestas, ponernos de acuerdo y empezar a trabajar para que el país pueda de verdad desarrollarse, salir adelante y darle más oportunidades a todos los salvadoreños. Y hay una encuesta de la Cámara de Comercio Americana Salvadoreña, AmCham, que señala que hay un mayor nivel de optimismo y de confianza para invertir. Sí, llevaron adelante una encuesta, la compartimos y lo que ellos han encontrado entre sus asociados, que son básicamente empresas americanas que están aquí en el país, es que hay más esperanza, más optimismo que lo que había en los gobiernos anteriores. Y repito, una de las cosas más importantes sobre la que uno tiene que partir y construir es la actitud. Si uno tiene una actitud positiva, optimista, con deseo de resolver y de salir adelante, entonces uno puede empezar a construir sobre eso. Si uno anda pensando de que aquí no hay futuro, que aquí no hay esperanza, que aquí no hay nada que hacer, entonces es bien difícil hacer cualquier cosa. Por lo tanto, esa esperanza y ese optimismo, que no va a durar para siempre, Nacho, si las circunstancias van cambiando, si la situación se va complicando, ya el próximo año es el año electoral o preelectoral, y la confrontación va en aumento y la gente va viendo de que aquí seguimos en los mismos pleitos de siempre, entonces ese optimismo se va a perder. Y correcto, sería una lástima que se perdiera, porque creo que hay que aprovecharlo, especialmente en este compás de espera antes de los procesos electorales, hay que aprovecharlo precisamente para empezar a construir proyectos de país. Ok, vamos al corte, ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llama al PBX 2241-4200. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Ustedes dijeron una cosa interesante después de la reunión, de que le habían pedido al gobierno buscar que El Salvador se convirtiera en un corredor logístico y de servicios. Una plataforma. Como plataforma, exactamente. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco más por qué ustedes llegan a la conclusión que El Salvador debe ser un corredor logístico y de servicios? En primer lugar, porque estamos convencidos, y no es el cliché de decir que una de las ventajas comparativas y competitivas que tenemos es nuestra gente, que es trabajadora, que aprende, que es ingeniosa, que se la rebusca, y que eso es importante porque apostándole a nuestra gente y sabiendo hacia dónde vamos, podemos empezar a hacer las capacitaciones o la inversión en educación que se requiere para poder ir convirtiéndonos en personas más productivas. Pero en segundo lugar, tenemos la posición geográfica, tenemos una buena intercomunicación en un país chiquito, donde ningún lugar está tan alejado como está en Chile, por ejemplo, que hay 1.500 kilómetros de distancia entre un lugar y otro. Aquí todo pudiera estar mejor, por supuesto, pero está interconectado. Tenemos un sistema bancario que es, digamos, el más supervisado y uno de los más sólidos en la bueno, región. diría yo, Sí. un buen sistema bancario. Sobre el cual se puede construir un hub financiero. Tenemos un aeropuerto que, si bien le hace falta inversión, tiene capacidad o posibilidad de crecer por el lugar a donde está, por los terrenos alrededor, por la seguridad que tiene, etcétera. Tenemos más teléfonos que personas, por lo tanto las intercomunicaciones están posibilitadas. Ya ahorita se está empezando a abrir los espacios de las frecuencias para el 4G y estamos hablando de que hagamos los análisis necesarios para ver si es posible o hay algún interés en el 5G, que ya es el Internet de las personas. Creemos también que es posible, a través de una inversión más o menos moderada comparada a otras, el hecho de que podamos construir una red ferroviaria que pueda mover carga y personas de una manera más eficiente y más rápida de la que tenemos ahorita. Por lo tanto, ¿Carga centroamericana o carga salvadoreña? Carga salvadoreña. ¿Da para un tren? Sí, porque digamos, ahorita casi el 72% de las exportaciones salen por la carretera de Los Chorros rumbo a Angiatú. Y el 70% de las importaciones vienen por ahí. ¿Y qué sucede? Que bueno, hay un temblor, hay una lluvia, sí, y se cae una piedra en la carretera de Los Chorros, se le poncha la llanta a un bus y entonces ahí todo se detiene, se paraliza. Eso nos resta competitividad. Okay. Luis, pero yo escuché algo parecido, digamos, por ahí por la presidencia entre Armando Calderón Sol y Francisco Flores, de que El Salvador debía ser un país de servicios, que teníamos los mejores bancos, en ese tiempo teníamos los mejores bancos, no sé si todavía de Centroamérica, pero de hecho los bancos salvadoreños estaban en el resto de países centroamericanos, hoy ya no, que teníamos el mejor aeropuerto, hoy ya no, pero teníamos en ese tiempo el mejor aeropuerto de Centroamérica y todas las bondades que tú dijiste. Y no pasó nada. Y no solamente eso, sino que hubo gobiernos, esos gobiernos... Veo que voy a hacer trabajaron... Una labor dura para convencerte. Ya, y en ese tiempo los gobiernos trabajaron para llegar a un nivel de competitividad lo más alto, tanto que llegamos a ser el segundo país de América Latina con mayor característica, cualidad de competitividad. Y no pasó nada.
No pasó nada porque aquí precisamente tenemos el grave defecto de no haber definido cuál es la visión de nación y haber hecho todos el compromiso de apostarle a eso y trabajar para ese objetivo. Yo te empecé a decir, y de ahí cambiamos el tema, de que aquí lo que ha sucedido es que pasamos de la guerra militar a la guerra del campo político. Aquí tú tenés a un gobierno que tenía un plan, pero tenías a un partido político muy fuerte con capacidad de veto durante la guerra y después de la guerra, que se oponía a todas estas cosas y que hizo hasta lo imposible en tratar de aplicar su visión. Y dentro del lado de la derecha y del partido Arena no hubo la continuidad que debía de haber existido para poder haber hecho realidad todos estos proyectos. Te doy ejemplo. Ahorita vemos las grandes trabazones que tiene el país. El tráfico ya no se aguanta. Yo recuerdo en la época, creo que era la de Francisco Flores, que nosotros insistimos en que aquí se debía construir un anillo periférico que iba a llevar desarrollo a todas las poblaciones del Gran San Salvador o fuera del Gran San Salvador, y que era indispensable no solo para eso, sino que también para desahogar el tráfico que se concentraba aquí. ¿Qué sucedió? Se hicieron unas porciones. Se hizo aquella porción de la carretera hacia Popa y se hizo la porción de la Diego de Alfín, hoy Monseñor Romero. Y de ahí el resto, ¿qué sucedió? Se iba a empezar a hacer ciertos trazos en algunos lugares y surgieron una gran cantidad de grupos y de ONGs protestando porque se iban a cortar 10 árboles y que eso iba a perjudicar el agua y que se iba a hacer no sé qué, y total, no se hizo nada. Se iba a desarrollar el puerto de la Unión, lo terminaron en la época de Saca, se pidieron que la Asamblea Legislativa pasara todas las leyes y las condiciones para que esto se pudiera licitar. Se armó un gran pleito, incluyendo partidos como el PCN, que se opusieron porque estábamos vendiendo una gran riqueza nacional, y ahora han pasado, qué sé yo, 13 años después, y todavía el puerto de la Unión es un gran parqueo del cual estamos pagando intereses, tenemos que pagar mantenimiento y no se ha hecho. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos construido un anillo periférico y si tuviéramos el puerto de la Unión trabajando? Ya la región de Oriente estaría con un nivel de desarrollo mejor que el que tiene ahora y el tráfico de San Salvador no estaría como está, y quizás muchas zonas alrededor de la ciudad estarían desarrolladas y tendrían polos de desarrollo donde habrían negocios, porque allá en San Salvador el costo de la tierra es demasiado alto porque ya no hay suficiente tierra. Pero esto nos ha pasado todo el tiempo en todas las cosas. Recuerdo que yo pertenecía a una comisión que se llamaba El Salvador 2021, donde hicimos un esfuerzo, porque veíamos, y yo no entiendo mucho de eso, pero por lo menos eso sí lo entendí, de que el desarrollo del país era en la tecnología, o los desarrollos futuros donde podíamos dar saltos importantes tenían que ser en tecnología. Y se hizo un arreglo con Bangalore en la India, donde se iban a mandar contingentes de jóvenes estudiantes para que aprendieran programación y aprendieran cómo enseñarle a otros programación. Y 2 años se mandó gente a la India, pero hubo un cambio de gobierno. Ya cuando regresaron estos jóvenes para acá, resultó que ya el programa no existía y entonces no encontraron el trabajo o no encontraron la oportunidad que se le había ofrecido. Pero gracias a Dios, como habían sido preparados, recibieron trabajo y se los llevaron a trabajar a otros países. Esa oportunidad se perdió. La visión 2021 se perdió. Hubo una comisión de desarrollo donde estaba Chaco de Sola, Roberto Rubio, el Pollo Samayoa, etc. Y ellos hicieron estudios, hablaron del valle del río, el Río Grande de San Miguel y de otros proyectos. ¿Qué pasó? Pues llegó el siguiente gobierno. O sea, somos buenos para hacer estudios, pero no para llevarlo a la realidad. Tenemos muchos diagnósticos, pero no terminamos de darle seguimiento. Entonces, por eso ahora digo yo, hay una oportunidad, hay un nuevo cambio de actitud. Han habido cambios geopolíticos en Centroamérica, donde nosotros éramos, y lo repito, éramos el patito feo, donde recibíamos la menor inversión, éramos el país de más asesinatos y mayor violencia en el mundo, ya no digamos en el área centroamericana, y nadie nos volteaba a ver. Pero de repente Panamá empezó a verse a los chinos, entonces Estados Unidos ya ve con una cierta desconfianza a Panamá. Costa Rica tuvo un problema o tiene un problema político donde conforma un gobierno de coalición que es bastante frágil.
donde tiene un déficit fiscal de casi 5.000 millones de dólares. El déficit fiscal nuestro es de 500, para que nos hagamos una idea del problema fiscal que tiene. Tiene 350.000 empleados públicos para una población más o menos igual a la nuestra, y nosotros nos quejamos de que tenemos 169.000. Nicaragua, pues no hay ni que explicar lo que ha pasado ahí. Guatemala, 24 partidos políticos, candidatos, la CICIG hizo pedazos la confianza en la economía, todavía están pagando las consecuencias. De los 24 candidatos, hay 2 que fueron metidos presos, 2 que fueron declarados inhábiles, hay otros que andan huyendo. Hay una elección donde la votación fue mínima, la confianza electoral en Guatemala es poca, la fortaleza institucional es cuestionada por organismos internacionales y por los Estados Unidos, nuestro principal y más cercano socio comercial. Honduras, hay la reelección del presidente, pero déjame terminar porque después me vas a preguntar sobre lo mismo y voy a tener que volver a esto. Se reelige, meten preso al hermano del presidente, el presidente está cuestionado y mencionado en el juicio, hay problemas de efervescencia social. Entonces hoy El Salvador, por todas esas desgracias de los vecinos, resulta que hay un cambio. Abandonamos la esfera de influencia del socialismo del siglo XXI, Estados Unidos nos empieza a ver con otros ojos, ofrece financiamiento, Luis, está hablando de otra manera. Estados Unidos cambia todo. Me parece... ¿Cambia todo cómo? Como que el haber vuelto los ojos a Estados Unidos y haber vuelto a ser un aliado fiel de Estados Unidos, cambia todo el panorama. Pareciera que cambia mucho el panorama. Cambia mucho porque me pregunto, en estas circunstancias, ¿no podemos ser amigos de Estados Unidos y de China? Sí podemos ser y debemos ser. Pero aquí hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y nosotros no debemos de meternos en esa pelea de elefantes, porque siempre dice que cuando pelean los elefantes el que pierde es el zacate o la grama. Y nosotros en ese nivel andamos todavía. Pero sí creo yo de que también a la hora que hay que hacer las apuestas, ¿a qué le vamos a apostar? Creo que las relaciones con Estados Unidos estaban bastante tensas, Estados Unidos estaba viendo para otro lado y ahora hay una oportunidad. Primero, hay 2 millones de habitantes salvadoreños viviendo allá. Segundo, casi la mayor parte de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones son con Estados Unidos. Tercero, Estados Unidos tiene una gran influencia sobre los organismos bilaterales y sobre la banca internacional. Cuarto, Estados Unidos puede dar ayuda de cooperación para ayudar a resolver algunos problemas en los cuales nosotros por nuestros propios medios no podemos hacerlo. Por lo tanto, es inteligente acercarse a Estados Unidos versus mantenernos en la órbita del ALBA, que ya vimos que no produjo Estados nada. Unidos acaba de decir que su programa para el Triángulo del Norte era malo. Sí, y ya se deshizo. Y que hay que hacer otro mejor. Ya se deshizo el Triángulo Norte. Ya se deshizo. Y ahora pero mi pregunta es, ¿Estados Unidos puede ser piedra angular para un palancazo para el desarrollo nuestro? Sí, puede. Porque yo no sé si Estados Unidos, o sea, no hemos tenido la suerte de Europa, ¿no? que reconstruyó Europa en su momento, pero Centroamérica nunca ha sido reconstruido por Estados Unidos. No, nunca ha sido, porque nunca han considerado que es digamos, de ese nivel de importancia. Pero ahora sí. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, eso te ahora tenemos un nivel de importancia más grande de lo que teníamos antes. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos está en una crisis interna. Pero durante muchos gobiernos Estados Unidos o El Salvador fue el principal aliado en Centroamérica de Estados Unidos. Y mientras gobernaban este país, Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y el mismo, digamos, el presidente Saca, éramos el país más amigo de Estados Unidos y más aliado de Estados Unidos. Sí y no. Éramos un país aliado, pero teníamos problemas internos. Por eso digo, e insisto, Nacho, porque tal vez no he sido suficientemente claro, que si queremos conseguir ayuda, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo nosotros los salvadoreños, elaborar nuestro propio proyecto y vender nuestro proyecto y los beneficios que eso va a traer a la región y a los socios que se relacionan con nosotros. Una pregunta para tratar de entender mejor esta posición. Ajá. ¿Será el derrumbe del FMLN lo que da mayor estabilidad y confianza a Estados Unidos en El Salvador? No, porque por muchos años
si bien tenía a un partido gobernante Arena de la mano de Estados Unidos, pero tenía permanentemente una amenaza de izquierda en El Salvador. Hoy aparentemente esa amenaza de izquierda desapareció. ¿Influye eso? Influye, Nacho, ¿sabes por qué? Por lo que te mencionaba anteriormente de que había en la política interna un partido fuerte que tenía poder de veto, que podía detener proyectos en la Asamblea Legislativa o en el área social, o que tenía influencias o alianzas con otros organismos internacionales que hacían difícil que los proyectos caminaran en El Salvador. Ahora tenemos la oportunidad que si nos ponemos de acuerdo, que si presentamos unidos una visión de nación, una apuesta estratégica, y que demostramos que esto va a ayudar a los intereses de Estados Unidos en este caso, que no sigan migrando la gente para allá de manera desordenada, porque esta es una oportunidad que también tenemos, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos tenga un problema interno, que Estados Unidos esté viendo que la migración desordenada es una amenaza a su seguridad nacional. El día de mañana viene el nuevo, digamos, encargado de la cartera de Homeland Security. Y vamos a tener una reunión con él mañana en la noche. Que es nuevo, porque ya han quitado como a 2 o 3. Quitaron a 2, sí, es cierto. Pero vaya, viene aquí. ¿Por qué viene? Porque hasta cierto punto hay algún grado de importancia en El Salvador, en esa estrategia. Entonces, al combinar los intereses de Estados Unidos con los nuestros y encontrar objetivos comunes, se presentan oportunidades. Oportunidades que hay que aprovechar para beneficio no de un partido político, no de un gobierno, no de un sector, para beneficio de la gente, de los salvadoreños. Luis, voy al corte, tengo 3 temas a tratar contigo, te lo voy a adelantar. Me interesa hablar de la tramitología, un tema que ustedes trataron con el presidente y que uno escucha hace tantos años que se va a mejorar la tramitología, y creo que en mi cuenta llevo unos 15 a 20 años hablando exactamente de lo mismo y prometiendo con que se va a mejorar y no se mejora. Vamos a hablar también del salario mínimo, que el ministro dijo que sí va a haber aumento del salario mínimo, y reforma de pensiones. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en fede.vecino. Encuentra uno cerca de ti para que aproveches tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Mis pagos los hago yo. Hasta en la tienda, brother. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, lo de la tramitología, que sigue siendo un problema importante, somos de los países que más cuesta crear una empresa, más tiempo dura, pedir un permiso para construir, son años, digamos, porque estamos llenos de burocracia innecesaria muchas veces y sobre todo, digamos, dependiendo de la buena voluntad de los burócratas. Entonces, pero ¿por qué esto no avanza? O sea, a pesar que incluso hasta Estados Unidos ha metido plata, digamos, para mejorar toda la reforma regulatoria del país. Es una buena pregunta y nosotros nos las hacemos. Yo creo que lo primero que debe de haber para que esto camine debe ser voluntad política. Y durante los últimos, qué sé yo, diría yo, 13 años, la voluntad política no ha estado ahí, porque el gobierno se ha visto como un espacio para ir a recibir beneficios para la gente del partido que me apoyó en las elecciones. ¿Por qué esto fomenta la corrupción? Claro, claro que fomenta la corrupción. ¿Qué pasó en los últimos 10 años, por ejemplo? Que el sector público se aumentó en más o menos 49,000 personas. Cada vez que nosotros, y aquí lo hicimos varias veces, y tú te acordarás las discusiones que habían con los gobiernos, cada vez que nosotros le preguntábamos, bueno, ¿dónde está la gente? Decían, está en salud, está en educación, está en seguridad. Y uno preguntaba, bueno, ¿y los servicios han mejorado? Y le preguntábamos a los televidentes, a los ciudadanos, ¿usted ahora tiene mejores servicios que los que tenía antes? Y la gente decía, no. Los problemas de salud se agravaron, la seguridad se agravó, la educación se decayó, los resultados de las PAES eran peores que en años anteriores. Y entonces uno decía, bueno, ¿dónde están la gente? Le propusimos al gobierno anterior que empezara por hacer dos tipos de auditoría. Uno, pasar lista, que es la auditoría más sencilla y más simple. Es decir, bueno, usted está en planilla, vamos a ver a dónde están los que están en planilla y qué hacen. En Honduras se hizo con un apoyo, creo que del Banco Mundial o del BID, y en esa pasada de lista, 10% de la planilla del sector público era falsa. Que aquí fuera el 5%. Si tenemos 2.900... Fíjense la cantidad de dinero que significa eso. Sí, ahorita que se está viendo lo del presupuesto, que es un presupuesto ya importante de 6.400 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares son para pagar salarios, 2.900 millones de dólares. Si 10% de eso se quedara liberado, imaginémonos lo que podríamos hacer con 300 millones de dólares al año para reforzar algunas áreas que se requieren. Pero bueno, se propuso eso. El gobierno, ¿quién es el presidente en relación a la tramitología? Dice que quiere reducir el tamaño del Estado, que entiende las limitaciones de tener tanta gente ahí, le implican, y que tiene que hacer una evaluación de que si la gente que está en estos puestos es la gente que debe de estar y está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. El presidente... Y todo el trabajo que se ha hecho antes, ¿usted han tenido acceso a lo que se ha trabajado en relación a esto? Pues lo que haya hecho el gobierno, los gobiernos anteriores, los dos gobiernos inmediatos anteriores, nunca lo compartieron con nosotros. Esto se lo propusimos y lo firmamos en aquella comisión especial que había del más alto nivel. ¿Les dio un tiempo para ver mejora sustantiva en la tramitología el presidente Bukele? Es que esto se tiene que ver ya. Vaya, te voy a comentar una de las cosas que se discutieron, de las varias que se discutieron. Es el problema que hay en las aduanas, que es un cuello de botella tremendo que encarece las importaciones y las exportaciones, que hace que de verdad
se dificulte el hecho de que vengan más y mejores inversionistas cuando ven las dificultades que hay hasta para traer una muestra. Y se trabajó en darle atención a las propuestas que había hecho Cifácil. Y el día que tuvimos la reunión se le dijo, miren, esto no está avanzando de la manera que se necesita. Estamos teniendo una cantidad importante de problemas. Okay. Y lo que dijo en ese momento, que es, digamos, lo que vamos a nosotros a tomarle la palabra, es que dijo, bueno, vengan ustedes, preséntenos cuáles son específicamente los problemas, yo voy a llamar a los funcionarios encargados, yo voy a estar ahí, voy a escuchar las explicaciones que dan y voy a dar línea de inmediato. Y el que no siga la línea, se va. Entonces vamos a tomarle la palabra. Hay una promesa de que las cosas pueden avanzar, sí, hay una hay que estar atento a eso. Vamos rápido, tengo dos temas antes y me quedan poquísimos minutos. El tema del salario mínimo, ya está conformado el Consejo Superior del Trabajo después de 6 años de nada, y ya se está hablando de salario mínimo, aumento del salario mínimo. Pero te voy a explicar, el Consejo Nacional del Salario Mínimo no es lo mismo que el no es lo mismo que el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que es otra instancia que todavía no se ha instalado. No se ha conformado. Y que se está trabajando en la... Pero ya está conformado el Consejo Superior del Trabajo, sí, y con eso, digamos, ya está la parte tripartita ahí, digamos. Sí, está ya presente. El ministro dijo, llegamos a un acuerdo que sí habrá incremento, dijo el ministro. Eso dijo, si lo dijo, creo que tal vez no habló con la exactitud que se requiere hablar. Él lo que ha dicho es que se va a conformar la instancia y que en esa instancia se va a discutir el tema y que el tema se va a manejar sin sesgos ideológicos, sin intereses políticos, sin ocuparlo como instrumento electoral y que se va a hacer en base a un análisis estrictamente técnico para que entonces, y que se va a hacer por consenso, y que entonces el salario mínimo... Exactamente, él dijo que se va a hacer sobre la base de un estudio técnico, pero dijo que sí llegamos a un acuerdo de que sí habrá incremento. Pues con nosotros no ha llegado. Ustedes dicen no. Nosotros decimos que eso todavía no se ha discutido. Ok, la pregunta es, ¿la empresa privada puede aumentar el salario mínimo? Depende en qué sectores. Hay sectores que lo digo con toda propiedad, y voy a ocupar a modo de ejemplo el sector cafetalero, que está pasando por una crisis, porque los precios de venta no los dictaminamos nosotros, sino que son el mercado internacional. El sector caficultor, con el aumento que se dio la vez pasada, ha quedado en una crisis que ahorita en muchos lugares están cortando el café para sembrar maíz, lo cual es un pecado, pues, porque el café es una inversión en los mantos acuíferos, en el sistema de medio ambiente, en la parte climatológica, y es una inversión que se hace, digamos, para mediano y el largo plazo, y que quitarlo para hacer algo de supervivencia realmente es un error garrafal. Pero además, y esto lo digo, pregúntenle ustedes a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, si están en estos momentos en donde muchos de ellos están sobreviviendo, si están ellos en capacidad de aumentar el salario mínimo. Y nuevamente, hay que meter el componente en el análisis que 72% de la actividad económica es del sector informal, y el sector informal no responde a aumentos de salario mínimo, no paga vacaciones, no paga seguro social, no paga fondos de pensiones, y compite deslealmente con ese 28% que sí lo hace y sí lo hacemos. Las empresas grandes, las que están exitosas, las que están creciendo, ya pagan por encima del salario mínimo. Y hoy salió un estudio que lo vi también aquí en el canal, nosotros lo recibimos el día de ayer, lo publicó CNN, donde habla de los salarios mínimos en América Latina, donde Chile es el que tiene el salario mínimo más elevado. Me sorprende porque creo que Panamá le gana a Chile y no vi a Panamá. Pero en esa escala de salarios mínimos resulta que El Salvador, el lugar donde tenemos los salarios de hambre y toda la cosa, resulta que El Salvador es el quinto país con el salario mínimo más alto en las actuales circunstancias. El quinto. Ok, por lo tanto, el salario mínimo está por discutir. Se tiene que discutir y se tiene que discutir reforma de de manera pensiones. seria.
¿Qué les dijo el presidente? Porque lo que conocemos solamente es lo declarado por el ministro del Trabajo, señalando que él está trabajando con la OIT, que hay gente de la OIT que ha venido al país y que está elaborando, digamos, una propuesta de reforma. Todos sabemos la posición de la OIT, es una posición bastante estatista, etcétera. Sí. Nosotros lo que hemos hablado es que es importante que este tema se toque y que nuevamente se toque con seriedad y de manera técnica. Obviamente que hay bastantes cosas que se tienen que mejorar. Una de ellas es que el rendimiento de los ahorros de los trabajadores sea un rendimiento, al menos un rendimiento de mercado. Acordémonos que ¿por qué las pensiones están bajas? Bueno, porque los ahorros de los trabajadores, el 50% del ahorro de los trabajadores lo ha estado ocupando el Estado, pagándole a los trabajadores el 1%, cuando debería de haberles pagado lo que le pagan a los inversionistas extranjeros cuando vamos afuera a pedir recursos. Allá hemos estado pagando casi el 8% por fondos que necesitamos para financiar nuestro déficit fiscal, y a los trabajadores salvadoreños les hemos pagado el 1%. Para remodelar el aeropuerto de El Salvador se hizo se me olvida ahorita la palabra, en fondos donde se pagó, creo que fue el 6,5%. ¿Por qué no se le paga el 6,5% a los ahorros de los trabajadores y se le paga a un extranjero que viene a hacer eso? Esa es una parte, pero cuando se discute sistema estatal o sistema privado. Pues la OIT tiene la tendencia a recomendar que los fondos de pensiones los maneje el Estado. Aquí la experiencia de cuando los ha manejado el Estado no ha sido tan buena. Mucha gente añora cuando los manejaba el Estado a través del Seguro Social, pero lo que no se recuerda es que esos fondos, en ese momento, por la edad de los cotizantes, no se sintió tanto el problema, pero que esos fondos nunca se invirtieron y que el Estado los mal manejó y que el sistema anterior estaba quebrado, y que porque el sistema anterior estaba quebrado fue que nos vimos obligados a hacer el cambio de sistema. Entonces, que el Estado los maneje, yo no creo, a menos que se me demuestre lo contrario, que sea lo más conveniente. Entonces, el estudio de un nuevo sistema de pensiones o de reformas al sistema de pensiones tiene que ser analizado con profundidad y tiene que ser analizado de manera técnica y profesional. No es cualquier persona la que puede venir a ofrecer una alternativa, porque aquí hay estudios estadísticos, hay estudios de proyecciones que se tienen que hacer donde si se cambia la edad, si se cambia el porcentaje, etc. ¿Cuál es el problema que le veo yo a esto, Nacho? De que se crean falsas expectativas. Hemos oído a algunos funcionarios que hablan de que el nuevo sistema tiene que dar garantías de que va a ser un sistema de pensión universal y que debe ser una pensión digna. Dios quiera que pueda ser una pensión digna, pero una pensión universal significa que todos los salvadoreños, coticen o no coticen, hayan trabajado o no hayan trabajado, tienen el derecho, por la mera razón de existir, de tener una pensión. Entonces, es ideal, sería bueno que se pudiera, pero alguno de ustedes que tenga conocimiento de esto, que saquen los números de cuánto dinero esto significa, y no hay dinero en El Salvador, y yo creo que ni en la misma región centroamericana, para poder dar ese beneficio, donde haya una pensión universal para todos los salvadoreños, inclusive para aquellos que no hayan cotizado. Entonces, esto tiene que tratarse con seriedad, porque los fondos o la deuda de los fondos de pensiones pueden llevar a un Estado a la quiebra. Ok. Gracias, Luis. Voy al corte. Estamos con tiempo limitadísimo para saber qué opina usted, amigo televidente. Ya volvemos.
5, 4, 3, 2, 1. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Justo estamos terminando de ver las opiniones que nos están llegando a través de nuestra cuenta de Twitter. Luis Contreras dice: es importante que la empresa privada trabaje en armonía con el gobierno central. Solamente así se dinamizará y crecerá la economía nacional. Dice Otto Hernández: según el cambio climático que lo vi en Discovery Channel por Leonardo DiCaprio, aumentará el nivel del mar, y si el ferrocarril ofrecido pasara por la costa, sería una mala inversión, ya que el país no tiene visión en este tema. Así lo dejó ver Nayib Bukele en la ONU, dice Otto Hernández. Adonai Mejía dice: señor Cardenal, seamos concretos, el discurso se le oye bonito, pero ¿por qué los empresarios salvadoreños no invierten aquí, sino que lo hacen en países vecinos, con más inconvenientes que en El Salvador? Le pregunta. Edwin Segovia dice: don Luis Cardenal, que en los últimos 10 años El Salvador era visto como el patito feo de Centroamérica. Pregúntele si era tan grave la cosa como para estar peor en percepción empresarial mundial como Honduras o Nicaragua. Rafael Castellanos dice: hay una nueva realidad que nos hace más importante para los Estados Unidos, la presencia de China, ya con relaciones diplomáticas con El Salvador. Añade a la inmigración y a los avances institucionales del país versus los vecinos. Oscar Manuel Batres dice: ¿cómo cree que podemos asegurar estabilidad y seguridad institucional para proyectarnos como país seguro cuando todos los partidos políticos tienen bajísimos niveles de aceptación popular? ¿Cómo podemos arreglar y mejorar esta situación en el país? Melvin Hernández dice: pacto entre la ANEP y el Ministerio de Trabajo, ¿no habrá aumento al salario mínimo para el próximo año? Deja entrever. Y también quería informarles que la ministra de Educación ha reiterado que las clases van a continuar suspendidas. Hubo una conferencia de prensa que también habla de disminución de lluvias hasta mañana por la tarde probablemente, pero con la diferencia que ahora el Ministerio de Educación dice hasta nuevo aviso, no se habla mañana como punto fijo. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, denme por favor, ¿cuántos minutos tenemos para todas esas respuestas? Adelante. Voy a tratar de hacerlas lo más corto posible. A Luis Contreras, que es importante construir la armonía, es cierto, y hay que construirla sobre hechos concretos porque hay que ir generando la confianza, y la confianza se genera en base a resultados, en base a cumplir la palabra, en base a que lo que se pacte se cumpla. A don Otto, el cambio climático a nivel del mar. Nosotros le hemos propuesto al gobierno de que aquí no se necesita solo un sistema ferroviario en el lado de la costa, sino que se necesita un sistema ferroviario nacional que una a Oriente con Occidente, que mueva personas y que mueva mercadería, y que además sirva, y tratemos de pactar con Honduras el canal seco entre Puerto Cortés y el puerto de la Unión y viceversa.
El presidente dice que está en disposición de hacerlo, los organismos internacionales hablan de que hay financiamiento para esto y que ya se están empezando a hacer los primeros estudios de factibilidad. Adonai Bonilla, ¿por qué los empresarios no invierten? Bueno, porque las condiciones no han estado. Todos los empresarios que estamos aquí invertimos, porque si no invertimos, quebramos y no podemos continuar abiertos. Entonces, constantemente tenemos que invertir. Ahora, ¿por qué no invertimos más? Porque el inversionista salvadoreño... ¿Por qué el empresario salvadoreño invierte en otros países y no en El Salvador? Es la pregunta. Porque las condiciones... Son mejores en otros países. En otros países han sido mejores. Ahora, con todos estos cambios en Centroamérica, creo que ya los inversionistas salvadoreños y de otros países, porque hemos estado recibiendo inversionistas que están en Nicaragua, inversionistas que están en Honduras, hemos visto cómo los hondureños... La inestabilidad política al resto de Centroamérica nos puede ayudar. Nos puede ayudar, claro que sí. El hecho de que aquí, a pesar de que vemos un montón de cosas malas, ¿qué es lo que ha visto la gente? Miren, han habido diferentes elecciones. Estaba la democracia cristiana, perdió, se eligió Arena, se respetaron los resultados, perdió Arena, se eligió al FMLN, se respetaron los resultados, la institucionalidad, a pesar de sus debilidades, va avanzando y se va fortaleciendo y está más fuerte que en Guatemala, está más fuerte que en Honduras, obviamente más que en Nicaragua, y a pesar de que Costa Rica tiene muchas ventajas sobre El Salvador va caminando en la dirección correcta a pesar de los altibajos y los tropiezos que tiene, y eso ayuda a hacernos más atractivos a la inversión. Los empresarios salvadoreños también están viendo cuáles van a ser los comportamientos que tiene el gobierno para ver si dejan de ver otros lugares y regresan a invertir a El Salvador. El tamaño del mercado también es importante. El Salvador tiene un mercado bastante pequeño y limitado y por lo tanto empresas como decir Almacenes Imán, tiene que, si quiere crecer, no puede seguir abriendo almacenes aquí cuando ya tiene, digamos, copado el mercado. Tiene que ir a ver otros lugares donde no está presente porque ahí es donde puede crecer. ¿Cuál era? La presencia de China. Miren, la presencia de China nos da una oportunidad porque nosotros tenemos... No, lo que decía Rafael Castellano de que también influía mucho, digamos, en Estados Unidos el que hoy día hay una presencia de China en El Salvador. Eso lo activa sí, más, digamos, hacia El Salvador. Claro, porque entonces Estados Unidos se preocupa un poco más porque sabe que no nos tiene ahí de choto, pues que sencillamente cuando... A ocupar un ejemplo que quizás no sea el más adecuado, cuando hay una cipota que nos gusta y esa cipota está siendo pretendida por varios, entonces sabe el otro caballero que si no se pone buzo le dan baje. Ya. Entonces aquí El Salvador tiene esa oportunidad de digamos, ver opciones, ya no solo hay una opción. Ok. ¿Hay un pacto en el Ministerio del Trabajo? No hay ningún pacto. Lo que hay es que después de las terribles relaciones que habían con el gobierno anterior y con la anterior ministra, ahora hay un diálogo y donde estamos tratando de llegar a acuerdos por el bien del país. Porque, repito, lo que menos le conviene a este país es seguir en la confrontación, seguir en estos pleitos que obviamente no nos han llevado a nada bueno en el pasado y no nos van a llevar a nada bueno en el futuro. Yo no digo que vamos a tener una relación de luna de miel de manera permanente y que nosotros nos vamos a plegar a todo lo que diga el gobierno va a hacer todo lo que nosotros digamos, pero sí tenemos que buscar por el bien del país entendimientos y eso es a lo que le estamos dando nosotros la oportunidad. Nos mantenemos observantes a que se cumpla la ley, a que no haya pleitos entre los poderes del Estado, a que no haya abuso de poder, pero sí tenemos que darle la oportunidad y tener la apertura de dialogar, de hacer nuestras propuestas y de escuchar cuáles son los planes de gobierno y ver en qué cosas podemos trabajar juntos, porque es la única manera en que el país va a salir adelante. Muchísimas gracias, Luis, por estar esta noche en el programa. Muchísimas gracias, Nacho, y un saludo a los estimados televidentes. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Los espero mañana siempre a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con el presidente de el COENA, del Partido Arena, Gustavo López. Hasta mañana. Que pasen muy buenas noches.